Por favor, no vengas. La familia quiere una boda sin dramas. Eso fue el mensaje. Sin saludo, sin explicación, solo esas palabras, como si fueran una petición razonable en lugar de un borrado silencioso. Lo leí una vez, luego otra, dejando que el significado se acomodara en el pecho antes de permitirme reaccionar. Esa fue la línea que eligieron. Quédate lejos, auséntate, facilítales las cosas a todos los demás. Dejé el celular sobre la mesa y esperé a que sonara. No sonó. No hubo llamada de seguimiento, ni una pausa llena de dudas o disculpas. Solo silencio, firme y deliberado. En algún lugar, los preparativos seguían sin mí. Las sillas alineadas, la música ensayada, un lugar engalanado para una noche de la que me habían pedido no formar parte. La historia que estás a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Xochitl Ramírez. Tengo 64 años. He vivido lo suficiente como para reconocer los patrones cuando regresan con ropa nueva. Este me resultaba familiar. La idea de que mi presencia complicaba todo, de que la paz dependía de mi ausencia. No lo presentaban como rechazo, no abiertamente. Lo enmarcaban como algo práctico, como consideración, como si apartarme fuera un favor para todos. Volví a tomar el celular y escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. La borré también. Había muchas formas de contestar, cada una más pesada que la anterior. Explicaciones, dolor, enojo. Ninguna iba a llegar donde yo necesitaba. Elegí la palabra más ligera que encontré, la que no delatara cuánto me había herido el mensaje. Entendido. En cuanto lo envié, algo dentro de mí se calmó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque reconocí el papel que me pedían interpretar, el mismo que había asumido durante años sin que me lo dijeran. Suavizar las cosas, eliminar roces, absorber el malestar para que los demás pudieran disfrutar el momento. No lloré, no llamé a nadie. Me quedé en la cocina escuchando el zumbido tranquilo del refrigerador. Ese sonido cotidiano de una casa que ya no necesitaba prepararse para visitas. Esa noche, mi hijo entraría al lugar de su boda convencido de que todo estaba bajo control. Y yo me quedaría exactamente donde me habían puesto, viendo por fin con claridad la forma de ese espacio, sabiendo que el silencio que ofrecía siempre había hecho más trabajo del que nadie se imaginaba. Aprendí desde chica qué era lo que mantenía unida a una casa, no el volumen, no la insistencia, la competencia callada. Si algo se rompía, lo arreglaba antes de que se convirtiera en tema. Si alguien estaba molesto, suavizaba los bordes hasta que pasaba. Tú eres la serena, me decía mi hermana cuando éramos jóvenes. No complicas las cosas. En ese entonces sonaba a elogio. Cuando mi hijo era pequeño, las maestras se acercaban en las reuniones y bajaban la voz. Es sensible, me dijo una vez una de ellas. Siente todo muy hondo. Asentí. Le di las gracias y me aseguré de que nunca oyera esa palabra como un defecto. En casa, yo absorbía lo que él no necesitaba cargar. Aprendí a convertir la tensión en rutina. Después de que su papá se fue, los familiares llamaban con voces cuidadosas. ¿Cómo vas?, preguntaba mi mamá. Yo le decía que bien, no porque lo estuviera, sino porque decir bien permitía que todos siguieran adelante. Ese se volvió mi rol. Cuando los planes cambiaban, me adaptaba. Cuando el dinero escaseaba, lo estiraba. Cuando las decisiones se atoraban, intervenía en silencio y las resolvía, sin anuncios, sin pedir reconocimiento, solo resultados. Durante la planeación de la boda volvió a pasar. Ofrecía ayuda, no opiniones. Lo que tú creas que funcione, le dije a mi hijo más de una vez. Él sonreía, aliviado. Gracias, mamá. Sabía que entenderías.
Entender se convirtió en sinónimo de no presiones. No compliques, no pidas que te vean. En una cena familiar meses antes, alguien bromeó: Xochitl nunca arma escándalos. Todos rieron. Yo sonreí porque era lo que se esperaba. Por dentro, algo se apretó y luego se acomodó. Sabía cómo sobrevivir en ese espacio. El silencio no era debilidad. Era como seguía siendo necesaria sin ser visible. Para cuando llegó el mensaje pidiéndome que no fuera, no se sintió como un cambio repentino. Se sintió como la extensión lógica y final de un papel que había ensayado durante años. Uno con el que nunca había estado formalmente de acuerdo, pero que igual había cargado. El viñedo en el Valle de Guadalupe surgió temprano en la planeación, hablado con una reverencia que no dejaba espacio para opciones. Sale precioso en las fotos, me dijo mi hijo por teléfono. Todos lo usan para bodas de destino. Todos importaban más que la comodidad, más que la facilidad. Lo oía en su voz, en la forma cuidadosa de repetir lo que ya estaba decidido. Cuando por fin conocí a los futuros suegros, el tono se endureció. La mamá de su novia, Camila, hablaba en listas, cronogramas, expectativas. La ceremonia tiene que empezar puntual, insistió en nuestra primera llamada. El lugar es estricto, no permiten improvisaciones. Mi hijo asintió rápido. Solo queremos que todo fluya bien. Fluir bien significaba controlado. Significaba nada inesperado, incluyéndome a mí. A medida que avanzaban los planes, mi participación se redujo sin anunciarlo. Al principio fueron detalles. Me sacaron de los hilos de correos. Las reuniones se hicieron sin que yo supiera. Cuando ofrecía ayuda, mi hijo me tranquilizaba con calidez ensayada. Ya has hecho mucho, mamá. Descansa. Descansar se volvió otra forma de hacerme a un lado. En una cena de planeación, Camila me miró por encima de la mesa. Vamos a mantener la lista de invitados corta, comentó, muy seleccionada. Asentí. Ni invitada a la conversación, ni echada tampoco. Solo colocada con suavidad en el borde. Mi hijo evitó mis ojos esa noche. Después, mientras ayudaba a recoger los platos, murmuró ella. Solo quiere que todo sea perfecto. Perfecto cargaba con mucho peso. Significaba callado, agradable. Eliminar variables que pudieran complicar la imagen que estaban armando. El viñedo en el Valle de Guadalupe representaba todo eso. Un entorno controlado disfrazado de romance. Permisos, reglas, restricciones, todo oculto bajo luces suaves y promesas de elegancia. Nada accidental, nada sin planear. Cuando hice una pregunta sencilla sobre el horario, Camila sonrió delgada. Ya lo tenemos resuelto. Resuelto se volvió otra puerta cerrada. Para cuando salieron las invitaciones, entendí mi lugar. No central, no consultada, presente solo en teoría. La boda se convertía en una puesta en escena, y toda puesta en escena necesita a alguien que asegure que nada salga mal. Ese rol nunca había sido para los que están en el escenario. Miraba desde el sidelines, mientras las decisiones se apilaban ordenadamente una sobre otra, cada una reduciendo el espacio que me permitían ocupar. Todo al servicio de una noche que dependía de control absoluto. Sucedió años antes de que la boda fuera siquiera una idea. Mi hijo apenas lo recuerda. El viñedo estaba detenido, me dijo el gerente por teléfono en ese entonces. Se llamaba Tomás, cuidadoso, preciso. No van a aprobar la autorización de eventos sin un responsable registrado, explicó. Alguien a quien el municipio pueda exigir cumplimiento en caso de infracción. Escuché mientras detallaba plazos y condiciones. Sonaba agotado. Reconocí el tono de quien carga presión en silencio. ¿Qué tipo de garante? Pregunté. Un nombre con historial limpio, dijo. Un respaldo, no público, solo ejecutable. Mi nombre se quedó donde estaba en el archivo de cumplimiento como la responsable. En ese momento pareció un trámite. Tenía un fideicomiso familiar armado después del divorcio. Historial limpio, trayectoria larga. Revisé los papeles, hablé con mi abogado y firmé.
sin ceremonia, sin anuncio. Tomás me llamó después. «Esto mantiene todo en marcha», me dijo. «Te anotaremos como respaldo, nada público». Me convenía. Nunca se lo mencioné a mi hijo. Estaba ocupado construyendo su vida, aprendiendo a mostrarse seguro en espacios que premian la certeza. El viñedo reabrió. Los eventos siguieron. Mi nombre se quedó ahí, guardado en una pila de documentos que nadie volvió a revisar. Pasaron los años, cuando empezaron los planes de la boda. El lugar volvió a surgir, brillando con promesas. Nadie preguntó cómo había sobrevivido a aquellos retrasos iniciales. Nadie preguntó quién había intervenido cuando el terreno estaba inestable. En una llamada de planeación, Camila mencionó el cumplimiento de pasada. «Son estrictos», comentó. «Todo tiene que estar perfecto». Coincidí sin entrar en detalles. «Suelen serlo». Mi hijo sonrió aliviado. «Bien, no queremos sorpresas. Yo tampoco. Los documentos siguieron iguales. Mi rol permaneció invisible, no porque lo ocultaran a propósito, sino porque nunca había requerido atención antes. Había hecho lo que siempre hacía: arreglar el problema en silencio, retirarme, dejar que otros tomaran el escenario, para cuando llegó el mensaje pidiéndome que no fuera. Nada de ese arreglo se había revisado. Mi nombre seguía ahí, sosteniendo firme, haciendo su trabajo sin ser reconocido, exactamente como siempre. Después de enviar la respuesta, el celular se quedó en mi mano más tiempo del necesario. Abrí un mensaje nuevo. Escribí un párrafo entero. Lo borré. Intenté otra vez. Otra versión desapareció. Cada borrador sonaba a negociación. Y estaba cansada de negociar mi lugar. Pensé en llamar a mi hijo. Imaginé su cara tensándose como siempre cuando las pláticas se acercaban al malestar. Podía oír el tono que usaba cuando quería consuelo sin discusión. «Es solo por un día, mamá. No marqué». Más tarde esa noche, mi hermana llamó. «¿Estás bien?», preguntó con cautela. «Sí, estoy bien», le dije. La palabra salía fácil. Siempre había salido. Hizo una pausa. «Están bajo mucha presión». «Lo sé», respondí. La presión era terreno conocido. Cuando colgó, me quedé sola y me permití sentir la parte que usualmente guardaba. No enojo, algo más pequeño y filoso, la certeza de que me habían reducido a una variable que manejar. Apoyé las palmas en la mesa hasta que pasó la sensación. No lloré. Dejé que el momento existiera sin apresurarme a arreglarlo. Pensé en mi abogado. Luego dejé pasar el pensamiento. No necesitaba una pelea. Necesitaba un límite. Para la mañana siguiente, la claridad se había instalado. No discutiría. No explicaría. No ofrecería advertencias disfrazadas de bondad. Había pasado años absorbiendo peso para que los demás se movieran libres. Ese patrón me había costado más de lo que había admitido. Si me pedían desaparecer de un momento que importaba, entonces lo haría exactamente así, en silencio, por completo. Y dejaría de proteger una versión de los hechos que requería mi ausencia para funcionar. El mensaje no era para mi hijo, no era para Camila, no era para nadie que pudiera convertirlo en discusión. Lo dirigía a la oficina de cumplimiento que aparecía al pie de los papeles del viñedo. El contacto con el que había hablado años atrás. Tomás contestó antes de que terminara de marcar. Su voz seguía con esa calma cuidadosa. «Xochitl, ha pasado tiempo». «Sí», respondí. «Necesito presentar un cambio». No me apuró. «Adelante. Retiro mi nombre como responsable registrada». Con efecto inmediato. Lo dije serena, casi burocrática. «Por favor, confirma recepción». Hubo una pausa breve, del tipo que indica verificación más que sorpresa. «Entendido», respondió. «Lo registro y envío confirmación. Puede haber implicaciones procedimentales. Si hay un evento programado, podría activar una revisión de cumplimiento en sitio hasta que se reverifique el archivo», agregó. «Me imagino que sí habrá», contesté. «Sigan el procedimiento al pie de la letra». «Por supuesto», me aseguró. «Te mando confirmación por correo en la hora».
Colgamos sin cortesías. Abrí la laptop y envié el aviso por escrito. Con el mismo lenguaje neutro que siempre usaba cuando manejaba asuntos familiares que necesitaban parecer simples. Sin emoción, sin contexto, solo hechos y timing. La confirmación llegó rápido. Asunto sencillo, mensaje breve, recepción confirmada, estatus actualizado. Cerré la laptop y me quedé con la quietud que siguió. Esto no era venganza, no era castigo. Era un límite por fin puesto donde una explicación solo invitaría a negociar. Había sido clara, educada, definitiva. El celular vibró una vez y volvió al silencio, aún sin preguntas, sin confusión. La maquinaria del cumplimiento avanzaba a su ritmo, indiferente a sentimientos o roles familiares. Me levanté y lavé mi taza, notando lo cotidiano del movimiento. La decisión no me había hecho más ligera ni más pesada. Me había hecho precisa. Lo que viniera después llegaría sin mi intervención, impulsado por la misma estructura que había sostenido en silencio durante años. Me enteré de lo que pasó por una llamada que no era para mí. Vino de mi hermana, con voz tensa y apurada. «Algo anda mal», me dijo. «Han pausado la ceremonia». «¿Pausado cómo?», pregunté. «No dejan sentar a los invitados», respondió. «La coordinadora no para de irse». Oía ruido de fondo, sillas arrastrándose, murmullos subiendo y bajando como el viento. Un nombre se repetía una y otra vez, con urgencia, cumplimiento. Minutos después, llamó mi hijo. No me saludó. «¿Sabes qué está pasando? Sé lo que me pidieron hacer», respondí. Me quedé lejos. «No es eso lo que quise decir», dijo. Su respiración sonaba corta. «Dicen que hay problema con el permiso. Algo del garante». Una empleada intervino en su línea. «Necesitamos un momento», insistió una voz femenina, firme y ensayada. «No tardará mucho». Tardó. Los invitados se movían inquietos. Los músicos pararon a mitad de una pieza. El oficiante se apartó y revisó su celular. Cuando la coordinadora regresó, su sonrisa era más delgada. «El archivo cambió», dijo. «Así que el plan también». Abreviada, repitió mi hijo, con incredulidad en la voz. «Hay restricciones que debemos respetar», explicó. «Podemos continuar, pero no como estaba planeado». El viñedo no estalló, se aquietó. Las conversaciones bajaron a susurros. Las copas de champán quedaron intactas. La actuación que habían ensayado se rompió en pedazos. Mi hijo volvió a la línea. «¿Por qué no me advertiste?» «Me pediste no involucrarme», respondí. Lo respeté. El silencio se estiró entre nosotros, lleno de instrucciones lejanas y pasos arrastrados. Me lo imaginaba ahí, de traje planchado, manos apretadas, tratando de manejar algo que se negaba a ser manejado. La voz de Camila se alzó cerca, cortante y controlada. «Esto es inaceptable», le decía a alguien. Todo estaba aprobado. «La aprobación cambia cuando cambian las autorizaciones», respondió la coordinadora, firme e inmóvil. Seguimos el protocolo. La ceremonia avanzó a trozos, votos cortos, sin flujo de recepción, sin brindis, invitados confundidos pero educados, sin saber dónde pararse o cuándo aplaudir. El viñedo contuvo el aliento y dejó pasar la noche sin el esplendor para el que lo habían preparado. Cuando colgó, el celular se quedó callado. Me quedé donde estaba, sin triunfo, sin temblor. Las consecuencias ahora eran visibles. No porque hubiera alzado la voz, sino porque por fin había dejado de sostener todo en su lugar para gente que creía que el silencio significaba prescindible. El teléfono sonó otra vez antes de que la noche terminara de acomodarse. Esta vez contesté. «¿Qué hiciste?», preguntó mi hijo. Su voz estaba tensa, sin ceremonia. «Dicen que el lugar no puede operar como planeamos. No te hice nada a ti», respondí. «Cumplí lo que pediste». «Esa no es respuesta», insistió. «Sabías que pasaría esto. Sabía que habría consecuencias», le dije. «Me pediste que me quedara lejos. Lo hice», exhaló fuerte. «Pudiste haberme avisado. No estaba invitadas a la conversación», dije.
Las advertencias son una forma de involucrarse. En su lado. Alguien habló cerca del teléfono. Camila, inconfundible aunque sin nombre. Dile que esto lo arruinó todo, apuró. Mi hijo no lo repitió. En cambio, su tono se suavizó en algo inestable. Solo queríamos que fuera fácil. Una noche, sin tensiones. ¿Fácil para quién? Respondí, manteniendo la voz pareja. Una pausa. Luego eres mi madre. Lo soy. Coincidí. Y decidiste que mi presencia era un problema que manejar. No era eso lo que quería decir. Insistió. Había presión. Todos miraban. Lo sé, dije. Siempre miran. Se calló. Cuando volvió a hablar, el enojo se había adelgazado. Ahora preguntan por ti. ¿Por qué no estás aquí? No me escondo, le dije. Estoy exactamente donde me pusiste. Otra voz intervino, rápida y profesional. Tenemos que cerrar esto, apuró la coordinadora. ¿Dudó? No sé cómo arreglarlo. No lo rompí yo, respondí. Dejé de cargarlo. La línea quedó abierta un momento más. Luego habló, más bajo que antes. Nunca pensé que llegaría a esto. Yo sí, contesté, porque ya había llegado, mucho antes de esta noche. La llamada terminó sin cierre. Dejé el teléfono, consciente de que algo esencial había cambiado entre nosotros. No roto, expuesto. El silencio que siguió ya no estaba vacío, estaba definido, y era mío. Me llamó 2 días después, no de noche, no apurado. Solo el horario ya me decía que algo había cambiado. Necesito decirte algo. Empezó, su voz más baja, más firme que antes. No tomé esa decisión solo. Lo sé, respondí. Hubo presión. Siguió. De Camila, de su familia, de gente que no paraba de hablar de imagen y equilibrio y mantener las cosas en orden. Hizo pausa y agregó. Les dejé que te pintaran como la variable. No lo interrumpí. Él había pasado años interrumpiéndose por mí. No me di cuenta cuánto manejabas tú, admitió. Los papeles, los tiempos, las cosas que simplemente funcionaban. Un respiro pasó entre nosotros. Pensaba que funcionaban porque siempre habían funcionado. Funcionaban porque alguien se quedaba con ellas. Respondí. Ahora lo veo, dijo. Veo cuánto te hacía invisible. Aún no había disculpa, solo reconocimiento, frágil y tardío. Lo dejé estar. La boda se siente distinta ahora, continuó. No arruinada, solo expuesta. Otra pausa. Camila está furiosa. Todos preguntan cosas que no sé contestar. No tienes que contestarlas por mí, le dije. No te pido que arregles nada, lo sé, dijo bajito. Solo quería que supieras que entiendo más que antes. El entendimiento llegó sin reparación. No cosió nada, ni suavizó lo que ya se había endurecido. Pero cambió el peso del silencio entre nosotros. Por primera vez. No cargaba solo mi voz. No lo busqué después de esa llamada. Él tampoco. La distancia no era castigo. Era claridad. Una semana después, mandó un mensaje. Tomo un poco de espacio de todos, respondí. Me parece sabio. Nos vimos una vez más, breve, en un café tranquilo cerca de su departamento, sin disculpas ensayadas, sin exigencias. Habló primero. No sé cómo volver a poner las cosas como estaban. No tienes que hacerlo, le dije. No regresan, avanzan, de otra forma. Asintió, asimilándolo. Pensaba que mantener la calma significaba mantenerte fuera. La calma que requiere borrar a alguien no es calma, respondí. Es control. Esa fue la última verdad dura que le di. El resto le tocaba a él. No recuperé mi rol, no me reintegré. Elegí algo más firme que la venganza, el respeto propio. Quedarme lejos no significaba desaparecer, significaba negarme a ser útil a costa mía. Los límites no son ultimátums. Son las condiciones que impiden que el amor se convierta en borrado. El momento en que dejé de sobreexplicar, la verdad por fin tuvo espacio para pararse. Si esta historia te toca, si alguna vez te han pedido ausentarte para que los demás estén cómodos,
Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para más historias sobre dignidad, límites y fuerza callada.